Cuando el precio está en una tendencia, ya sea alcista o en una tendencia bajista, no lo va a estar indefinidamente. En algún momento va a cambiar de sentido o al menos va a comenzar a moverse en un sentido horizontal. Y esto es lo más difícil, de ser uno capaz de distinguir cuándo va a suceder esto. Porque lo que hoy podemos ver como una tendencia alcista, mañana vemos que solo era una corrección dentro de una tendencia mayor. Repasemos y profundicemos algunos conceptos sobre las tendencias. Ya sabemos que la tendencia tiene tres direcciones: alcista, bajista y lateral. La tendencia es alcista cuando el precio hace mínimos cada vez más altos y también cuando hace picos más altos, de manera tal que si uniéramos esos mínimos y trazáramos una línea paralela sobre el primer pico, veríamos que el precio va moviéndose dentro de este canal alcista. Esto no quiere decir que necesariamente el precio va a ir tocando la línea superior del canal, ya que puede en algunos casos quedarse más corta y en otros sobrepasarla un poco. Veamos un ejemplo en un gráfico real. Este es el mini SP500 en una temporalidad de 5 minutos. La fecha es 13 de febrero del 2023. Si trazamos una línea desde este mínimo y que toque estos otros mínimos y la proyectamos, y la línea superior que toque este primer pico, vemos que el precio se movió dentro de este canal alcista. Tuvo esta salida de acá, donde amagó salirse del canal, pero luego volvió a entrar, y esta otra acá. La tendencia es bajista cuando el precio hace máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Y si unimos esos máximos y mínimos, tendríamos un canal bajista. Veamos un ejemplo en un gráfico real. Y cuando el precio no está ni en tendencia alcista ni bajista, decimos que está en lateral, que es cuando esos mínimos y máximos se alternan indistintamente. Es cuando trazamos una línea horizontal que toque el principal mínimo y otra línea horizontal que toque el principal máximo. Veamos otro ejemplo con gráficos en real. Ahora bien, llamemos a esos picos y mínimos por sus nombres. Los mínimos se llaman soportes y son niveles o áreas del gráfico donde comienza a haber más compras que ventas y como resultado hay una bajada que se detiene y el precio vuelve a subir. Y esos picos se llaman resistencia, que es lo contrario de soporte, y representa un nivel o área de precio donde hay más ventas que compras y la subida que había hecho el precio vuelve a bajar. Para que una tendencia alcista continúe, cada mínimo sucesivo, o sea, cada soporte, debe ser más alto que el anterior, y cada pico, o sea, cada resistencia, debe ser más alta que la anterior. Cuando el precio tiene un primer impulso alcista, producto de que hay más compradores que vendedores, y llega a un nivel de resistencia que hace retroceder el precio, porque empezó a haber más ventas que compras, y llega a un soporte desde donde el precio empieza a subir nuevamente, y cuando está llegando a esta zona de resistencia, pueden ocurrir dos cosas: que el precio vuelva a bajar o que supere esa zona, que es una zona crítica para el precio porque ahí hay una resistencia que antes no pudo vencer. En este caso, el precio superó esa zona y podemos ver que se ha formado, y este es un concepto nuevo que voy a mencionar, un primer tramo alcista, que consiste en un impulso, un retroceso y otro impulso.
al que podemos llamar rayo, por la forma que tiene. Si se concatenara o enlazara otro rayo, o sea, un impulso, otro retroceso y otro impulso, podríamos confirmar una línea de tendencia alcista cuando el precio la tocó por tercera vez. Y además, por la simple observación de los rompimientos de las resistencias, en donde una de esas resistencias se convirtió en soporte, esto se llama cambio de polaridad, podríamos deducir que el precio seguirá subiendo hasta que demuestre lo contrario. Y una señal de alerta de que el precio puede cambiar de dirección o al menos entrar en lateral es cuando no pueda romper la siguiente resistencia. En estos casos, debemos vigilar qué va a hacer el precio a continuación, porque bien podría ser otro intento de romper la resistencia y lograrlo, pero si el precio sigue bajando y atraviesa este soporte, veríamos que se ha formado un rayo bajista, porque tenemos un impulso bajista, un retroceso alcista y otro impulso bajista. Y al formarse este rayo bajista, neutraliza la tendencia alcista que teníamos. Vamos a verlo en un gráfico de verdad. Tras una bajada importante producto de una noticia, vemos que el precio hace esta subida. Y lo hizo con un impulso, un retroceso, otro impulso, otro retroceso, un impulso y otro retroceso. Podemos cotejar si estas líneas que acabo de trazar coinciden con un gráfico de líneas y vemos que sí. Acá en esta zona el precio se detuvo y empezó a bajar. Y si trazáramos una línea, vemos que lo que antes era una resistencia, ahora es un soporte. Veamos qué sigue haciendo el precio. Vemos que esta vela, por muy poco, rompe este máximo e inmediatamente tiene un rechazo. O sea, el precio allí no ha conseguido superar esa zona crítica. Y al ver que el precio rompe este mínimo, es una clara evidencia que el precio muy probablemente haya cambiado de sentido. Si a esto le agregamos que el precio hace una subida para luego bajar, dejándonos un rayo bajista, es muy probable que el precio continúe a la baja. Y si encima le agregáramos la información que nos aporta un indicador como el volumen, del cual hablaremos en la sección Conceptos avanzados de trading, tendríamos la plena confianza que el precio seguirá a la baja. Cosa que finalmente hace. Otro concepto que es muy importante y conviene mucho tenerlo en cuenta son los retrocesos que hace el precio dentro de una tendencia. Recién vimos un ejemplo con una tendencia alcista, así que ahora veámoslo con una tendencia bajista. Cuando el precio hace un movimiento bajista y luego retrocede para después continuar a la baja, este retroceso tiene que tener determinados valores que son: como mínimo, ese retroceso debe ser de un 23% del impulso previo y como máximo un 62% del impulso previo. Si la línea roja midiera 100 centímetros, ese retroceso debería medir como mínimo 23 centímetros y como máximo 62 centímetros. Pero bueno, esto es trading y las mediciones las hacemos no en centímetros, sino que las hacemos en porcentajes. Siempre y cuando un retroceso, ya sea en una tendencia bajista o alcista, oscile entre estos valores, sería un retroceso sano. Pero si tiene menos de un 23%, no se considera un retroceso. Y si tiene más de un 62%, anula cualquier posible tendencia que se haya formado o que se estuviera formando. Si tuviéramos una tendencia tal que así, y quisiéramos medir los retrocesos, utilizaríamos una herramienta llamada retrocesos de Fibonacci. Cliqueamos en herramientas, seleccionamos herramientas de Fibonacci
y medimos un extremo al otro del primer impulso. Y vemos que el retroceso llegó a un 38%. Medimos el segundo impulso y el retroceso llegó al 50%. Y por último medimos el tercer impulso y vemos que el retroceso ha llegado a un 62%. Y al ver esto, si bien son retrocesos normales y válidos, pero es una señal de alerta porque cada retroceso está profundizando más y puede que la tendencia cambie o se quede en lateral. Como te habrás dado cuenta en este gráfico del oro, vemos que el precio está en lateral y si aplicamos los principios explicados podríamos usarlos para hacer operativas también cuando el precio está en rango. El máximo provecho que podríamos sacar cuando el precio se comporta de esta manera sería entrar en venta acá, en compra acá y acá otra vez en vender. Pero cuando el precio llega a esta zona, ¿cómo saber si el precio volverá a subir o seguirá bajando? En principio podemos ver que hay 3 impulsos con 2 retrocesos. Si lo cotejamos con un gráfico de líneas, vemos que coincide bastante. Las diferencias que existen es porque en el gráfico de líneas no se tienen en cuenta los pabilos de las velas japonesas. Ahora pasemos a medir los retrocesos. El primer retroceso no alcanza el 38%. El segundo retroceso supera el 38%. Y el tercer retroceso alcanza el 62%. Claramente este retroceso ha profundizado más que el segundo y mucho más que el primero. Esto es una clara evidencia que el precio bien pudiera girarse para emprender un camino alcista. Nos arriesgamos y ponemos una orden de compra en estos niveles. Y el stop loss lo colocamos por debajo de estos pabilos. Y trataríamos de alcanzar un objetivo de 2 veces nuestro riesgo. Si arriesgamos $170, esperaríamos poder ganar 340. Y finalmente alcanza el objetivo. ¿Se podría hablar más sobre tendencias, soportes y resistencias? Sí, un poco más. Y en cuanto a Fibonacci, bastante más. Por lo que si te interesa, te dejo el enlace en la descripción. Hasta acá hemos analizado el mercado en base a muchas líneas que hemos ido trazando. En los próximos videos analizaremos el mercado en base a los patrones gráficos que podamos identificar. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y te invito a suscribirte al canal. Nos vemos.